votan a favor, que es una cosa de esas que es extraordinariamente extraño, ¿no? En la política española. Bueno, pues igual en Cantabria no quiero decir, raro es que al menos una vez al mes no haya unanimidad en algo, ¿no? Muchas veces aprueban cosas, pero unanimidad, bueno. Sí, En este caso otra cosa es que luego se cumpla, ¿no? Sí, bueno, eso es otra película, muy diferente. En este caso, además, hubo una transaccional en la que todos los grupos parlamentarios firmamos conjuntamente el mismo documento. Y bueno, en definitiva, esto nace de la interpelación de la semana anterior que hizo mi compañero Raúl Pesquera al consejero César Pascual, y nace a su vez pues de que las enfermeras de atención primaria pues se reunieron, entiendo que no solo con nosotros, sino con casi todos los grupos parlamentarios, si no me equivoco, Leticia, supongo que con vosotros. Sí. Habíamos presentado enmiendas y entonces él lo que hizo fue hacer un mix entre todas las enmiendas para tratar de negociar la unanimidad. Eso es. Y bueno, ¿Y en qué consiste? La realidad es que Cantabria lleva 3 años con solo 5 plazas de especialidad cuando el objetivo era 42. El acuerdo establece 3 compromisos concretos, que son más plazas, más unidades docentes reforzadas y sin penalización a quien se especializa. Eso, los años en los que tiene especialización ahora mismo no se contaba. Por eso decíamos que especializarse no puede suponer perder 3 años de antigüedad en la bolsa, ¿no? Y bueno, lo que sí exigimos, y una de las cosas que se puso, es un seguimiento real antes de acabar la legislatura. Porque en marzo se revisará el grado de ejecución, en marzo del 2027, porque lo que nos tememos es que pase todo el tiempo y como si no hubieseis votado nada, sigamos Mario. como está, porque muchas veces nos pasa de que no sirve para absolutamente nada, porque como no son vinculantes, pero hombre, en este caso entiendo que el compromiso tanto del consejero como del grupo que sostiene Partido Popular al gobierno lo han dicho alto y claro, yo creo, ¿no? Pero bueno, el margen es estrecho, tienen para hasta marzo del 2027. Con verano de por medio. Quiere decir que la actividad baja y que no quedan tantos días hábiles. Leticia, veremos a ver. Era fácil, ¿no?, sumarse al apoyo. Bueno, no solo era fácil, es que nosotros queríamos precisamente ampliar y garantizar que todas aquellas plazas que en los centros de salud se produce definitivamente la vacante, pues por jubilación o porque la persona que está se va a otro puesto y por lo tanto queda vacante, tuviera que transformarse en una plaza de especialista, porque lo que sucede en los centros de salud es que muchas veces el trabajo pues a turnos o más duro de los hospitales hace que muchas enfermeras ya de más edad o con más antigüedad quieran acabar en un centro de salud con un horario más fácil de llevar. Y entonces, claro, todo esto en detrimento de quien ha hecho la especialidad vocacionalmente de la medicina familiar y comunitaria, que es la del primer eslabón de la cadena, que es el centro de salud. Entonces, lo que no puede ser es que pues a quien ha hecho ese esfuerzo de especialización luego no se le tenga en cuenta y las plazas sean ocupadas por personas generalistas que serán también estupendas, pero que tienen menos experiencia en ese ámbito y por lo tanto, pues como ha explicado Mario, no se puede penalizar a quien se forma especialmente para un tipo de trabajo y luego no tiene plazas. Y además hay comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, esto no es una cuestión ideológica, como Aragón, que sí que ha llevado esto a término. Hombre, si fuese algo ideológico, pues seguramente no hubiera habido Israel, unanimidad. Eso es, no hubiese habido unanimidad, claro, es algo de lógica, ¿no? Bueno, yo creo que es que cuando hablamos de salud, yo creo que evidentemente puede haber diferencias, pero cuando llegas a lo material, al que te atiendan en tu consultorio, en tu centro de salud y ves que no está el médico de turno, la enfermera de turno que ha cogido, por ejemplo, en época de vacaciones, pues sus 2 semanas, 3 semanas, como es lógico, como cualquier trabajador, y ves que escasean los perfiles profesionales sobre todo en atención primaria. Y yo creo que aquí la reflexión y que me planteo aportar es que tenemos que reforzar la parte de atención primaria, incluso en detrimento de la visión hospitalocéntrica, si es que existe este término, porque la realidad es que cuando tú dedicas los recursos suficientes en el ámbito de la prevención
y hablamos de salud, pero antes mencionabas los incendios. Cuando tú previenes en materia de incendios, luego los beneficios en términos no solo económicos, que parece que todo tenemos que cuantificar en el ámbito económico, sino en el ámbito social o ambiental, en el caso de los incendios, pues es muchísimo mejor. Hace tiempo ya que la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos el 20% del presupuesto del ámbito sanitario se dedique a la atención primaria. Bueno, pues porque es la puerta de entrada a cualquier diagnóstico y es precisamente donde más vidas se pueden salvar haciendo un diagnóstico precoz. Sin embargo, todavía estamos algo lejos. En muchas comunidades, pero particularmente en Cantabria, lo estamos. Con lo cual yo sí que abogo por, en ese consenso que tenemos de hay que dotar de servicios públicos y en este caso de servicios sanitarios, el que dediquemos más refuerzo a la atención primaria. Antes de ir con los dos asuntos que creo que va a generar más debate, que serán en las redes sociales y será la pregunta que hacía el PRC sobre viviendas turísticas y ese cambio que ha hecho el gobierno, Mario, además me decía Israel que él en Río Tuerto también tiene por qué hablar de ello. Hacíais una pregunta al gobierno sobre el transporte. A la hora de juntar, yo lo he defendido muchísimas veces, juntar el transporte escolar con el transporte de autobuses normal, el regular. Yo recuerdo que entrevistar a alguien, no recuerdo de qué pueblo de la zona de Laredo, Casturdiales, que hablaban que el autobús iba prácticamente vacío, el autobús escolar, y ellos apenas podían ir al hospital de Laredo porque había 2 frecuencias al día. Bueno, esto tiene varias vertientes. En primer lugar, nosotros, ahora ya sabéis que están con el mapa concesional del transporte de Cantabria. Que muchas, por cierto, llevan caducadas muchísimos años, muchas concesiones. Nosotros, en las alegaciones, una de las alegaciones que hicimos en el mapa concesional del transporte, en concreto la número 31, era concretamente sobre este asunto. Esto es algo que ya se permite en el decreto que se sacó en octubre del año 2019. Lo que pasa que no se había puesto en marcha, digamos, ¿no? La integración del transporte escolar en el transporte general, ¿no? Y a su vez, además, y casualmente justo está hoy Israel, ellos lo han puesto en marcha hace que 2 semanas o algo así, ¿no? 2 semanas en Río Tuerto, en algunos de los pequeños pueblos, digamos, que están más cerca de Alisas, ¿no? Bueno, hay la zona de Alisas, que es Monte y Barrio de Arriba, las más cercanas, pero también Rocandio, que está a la otra punta. Y en mi caso concreto, por la experiencia que me da haber sido alcalde pedáneo de mi pueblo, en el que nosotros desde la Junta Vecinal subvencionábamos a los chavales que iban al instituto, ¿no? Ya sabéis que primaria, infantil y la ESO es otra cosa, es obligatorio. Y es otra cosa, por cierto, aprovecho que me parece una vergüenza que habiendo el transporte escolar, si me dices, no, es que el autobús va lleno, vale, bueno, pues si va lleno, me callo la boca. Esto no es ni... Pero que los de bachillerato no se puedan subir al autobús. Es increíble. Nosotros en bachillerato, claro, ellos tienen, en este caso en Reocín, tienen el instituto que está entre Puente San Miguel y La Veguilla. Hay un instituto para 3 municipios, Santillana, Alfo de Lloredo y Reocín. Entonces, los chavales que iban al colegio iban y se lo pagaba la consejería. Los que van al instituto también, pero hasta la secundaria obligatoria, pero no el bachillerato. Entonces, en el bachillerato, normalmente lo que les hacían era facturarles la compañía de autobuses, no sé si eran 50 euros al mes de aquellas, estoy hablando de hace 5 o 6 años, no sé cómo será ahora, mensualmente, ¿no? Y luego, una vez que acababa el curso, trimestralmente, desde la Junta Vecinal teníamos una ordenanza que les subvencionábamos a pero no es la tónica habitual. No, porque las Juntas Vecinales tampoco tienen recursos. La mía tenía suerte porque teníamos masa forestal y demás, ¿no? Entonces era diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que a esos que iban al instituto y tenían plazas libres, pero hubo un año que no había plazas libres suficientes porque recortaron en autobuses porque había menos niños, entonces como van cogiendo pueblo a pueblo y tuvimos un problema. Y además generaba otro problema, que no teníamos competencias desde la Junta Vecinal para poner un autobús. Una cosa es subvencionar alumno a alumno y otra cosa es meterte en las competencias de transporte. Pero es que el ayuntamiento tampoco tenía las competencias de transporte. Y los ayuntamientos están llenos de competencias impropias, ¿eh? Sí, pero nosotros, yo siendo concejal del ayuntamiento, quisimos abonar la parte dentro del territorio, porque a nosotros le pasa el río Saja por medio, le pasa la CEBE, entonces es un peligro. Y tuvimos que alegar peligrosidad para los chavales, porque si no es dentro de la propia localidad
o 1 kilómetro, me parece que de distancia donde está el centro educativo, no te lo permite la ley. Entonces teníamos un informe contrario del secretario municipal. Entonces nos generaba un problema. Pero en cuanto a la junta vecinal, yo veía cómo pasaban los niños en el autobús, y lleva el autobús toda la parte de atrás vacía. Mientras que a los 10 minutos pasaba el autobús de línea que venía desde Liébana al que había que subvencionar, ¿no? ¿Sabes? Y la gente mayor del pueblo, porque al final yo soy de un pueblo de 270 habitantes, pues ya me contarás, la mayoría son jubilados. Sí. Entonces, había una necesidad de ir hasta Puente San Miguel, que digamos es la cabecera del ayuntamiento, para que allí fueran a hacer los trámites administrativos al ayuntamiento, para que fueran al banco, para que fueran al supermercado, para que fueran a la farmacia, para que fueran al centro de tercera edad, que mi abuelo era el secretario de la tercera edad de la asociación. O sea, para todo, digamos que era el epicentro social, claro, económico, cultural del municipio. Entonces, yo veía cómo había... en algunos años, ya te digo que después recortaron plazas porque iba a haber menos niños, entonces recortaron autobuses, no solo en mi pueblo, sino en los 8 restantes que iban hasta allí. Entonces, yo creo que era una necesidad obvia que veía todo el mundo, y no se trata de gastar más dinero, se trata de optimizar recursos que ya si el autobús existen. Le estamos pagando todos los cántabros. Es más, habría una cuestión a debatir, que eso es otra historia, es que la Consejería de Educación ya paga ese autobús. Entonces yo ayer le hice una pregunta al consejero, que evidentemente no me respondió y se fue por los cerros de Úbeda, como hace siempre, que no quiere contestar a lo que se le preguntan, y es cómo se han hecho lo de las tarifas. Igual Israel nos puede contestar. Pero esos autobuses escolares ya están pagados por la Consejería de Educación. Lógicamente, se cubran las 45 plazas o 40 y sobren 5. El señor de los autobuses, evidentemente, cobra el autobús, que es normal. Y luego otra cuestión que proponía yo. Vamos a ver, si esto es para zonas despobladas, no es para uso general, no es ni para Torrelavega, ni para Santander, ni para Castro. Igual es para mi pueblo, para el pueblo de Israel, pero para algunos, no para todos, incluso de las localidades del municipio. También habrá que facilitar dónde se recarga. Porque claro, si le dices que tiene que ir a recargar a Santander la tarjeta unitaria, pues igual te dice, bueno, pues entonces me quedo en mi casa, porque tengo 78 años y si me das facilidades, y además luego a la gente le tienes que poner... O sea, tecnológicamente no es como nosotros, ¿sabes? Sí, está claro. Entonces yo creo que hay que facilitarle las cosas. Irra, que además eso lo estás viviendo en primera persona. Me parece una gran iniciativa y sobre todo, y con esto termino, es que Río Tuerto, que ha sido el primero en solicitarlo, digamos, no puede ser una excepción. Esto, el gobierno de Cantabria se tiene que poner a disposición de todos aquellos sitios donde sea necesario, porque entonces lo que estás generando es desigualdad entre municipios. Pero me parece una idea estupenda, una idea que yo creo que va a ser utilizada y bastante aprovechable en el resto de territorios que también lo necesiten. Bueno, os cuento un poco el proceso, el backstage, ¿no? de todo esto. Bueno, esta propuesta nace, yo ni siquiera estaba todavía en el equipo de gobierno, estaba en la oposición, porque el primer año yo estuve en la oposición, luego se llegó a un acuerdo y formé parte del equipo de gobierno como hasta ahora. Hicimos desde el grupo municipal una propuesta para, atendiendo al decreto de 2019, el poder integrarlo. Evidentemente, pues sabiendo que hay plazas libres, etcétera. Fue apoyado por unanimidad. Y eso se envió a la consejería en el momento. Tú, cuando tienes un acuerdo plenario, lo que haces es, desde el ayuntamiento, lo llevas a la instancia que corresponda y esperar la respuesta. Al menos ese es el procedimiento que te dicta el decreto. La realidad es que no hemos tenido respuesta en 2 años. Quiero decir, y no hemos tenido respuesta en 2 años, desconozco el motivo, y la respuesta ha venido cuando otra vez me he puesto ya, esta vez como equipo de gobierno, a dar la matraca. ¿Vale? A solicitar una reunión en la consejería. Nos suena, ¿verdad, Mario? Etcétera, nos suena, ¿vale? Lo de dar la matraca. Cierto es, igual que he dicho que no me han respondido en 2 años, también he de decir que en el momento que he solicitado la reunión me la han dado a las pocas semanas, y la reunión duró apenas 15 minutos con el director general de transportes, que me atendió muy bien, porque dijeron sí a todo. ¿Vale? O sea, quiero decir, igual que he dicho que la parte no me han atendido, esta segunda sí. ¿Qué ocurre? Que nuestra propuesta era mucho más ambiciosa, es decir, por nuestro municipio pasan los 2 transportes que van al colegio, que está en La Cabada, pero también pasan 3 líneas que van al instituto, que está en Valdecilla. Pero pasan por nuestro municipio y también solicitamos eso. Lo que ocurre es que se tienen que dar distintas circunstancias para que todo pueda.
porque estamos hablando además, y creo que trato de responder un poco, o al menos así lo entiendo, lo trato de entender yo, que hay contratos firmados con las líneas, con las empresas adjudicatarias. las adjudicatarias, y por tanto esos contratos se circunscriben al ámbito escolar. Al añadir esta cuestión de ámbito de línea regular que sale del contrato, han tenido que casar la parte del contrato que ya está con el decreto de 2019, y por tanto entiendo que es ahí donde incorporan lo de los precios. Cuestión que es debatible, que incluso se puede mejorar en el futuro, como estos contratos van a caducar, e incorporar determinadas cláusulas para que no se pague dos veces, porque al final podríamos decir que se está pagando... Se está tirando el dinero público, vaya. Claro. De hecho, por eso nosotros, en base a estas cuestiones, que educación por un lado, el otro por la otra, las líneas de no sé qué municipio, proponemos tanto en el debate de orientación política, en las resoluciones, como ahora hemos presentado una PNL que llevaremos en el próximo mes de abril, no sé qué día exactamente, la propuesta del Consorcio de Transportes de Cantabria, como sí tienen en otras comunidades autónomas, para organizar, para que sea todo no de manera individual, Astillero por un lado, Camargo por otro lado, Santander, Torlavega, la educación por otro, sino que esté todo coordinado, y eso puede también abaratar costes, los contratos. Dicho esto, los precios que están establecidos vienen ya directamente en el documento oficial sobre la tarjeta de transportes unificados de Cantabria. Viene que los menores de 15 años que tengan tarjetas gratis, entre 15 y 25 son 69 céntimos, y por las bonificaciones que se hacen, y la general es 1,11. Luego pasas a 1,85, que es el precio mínimo que pagas cuando coges un billete, sea cual sea tu destino. El mínimo es 1,85, y por eso se establecen esos precios. Evidentemente, para nosotros nuestra prioridad era dar el servicio y aprovechar el autobús, no empezar a pelearnos sobre los precios, porque entonces podría llegar el caso que nos digan, pues no tienes te quedaste nada, sin ello. Pero sí que es cierto que el caso de las líneas que van al instituto no las pudimos utilizar, también vinculado a lo que comentabais, porque están llenas. Están llenas no solo de los estudiantes, de estudiantado de hasta la ESO, sino que también aquellas personas que estudian bachillerato, cuando hay plazas libres, sí que las ocupan. Evidentemente, estas son de pago, no están reguladas. De nuevo pagando dos veces. Todos los cántabros, el autobús, y los críos de bachillerato, pagándolo su plaza. Entonces, aquí yo la propuesta que hago, no sé si llegarán antes de que se acabe la legislatura o no, pero el decreto que lo regula es muy específico y tienes que cumplir unas condiciones. Es decir, no vale precisamente para un ayuntamiento como Santander, un ayuntamiento con mucha población. Te limita hasta 200 habitantes de media en las localidades por las que pasa el autobús, y que sean distintas a la cabeza de comarca. Y lo explico. Río Tuerto tiene 5 núcleos de población. La cabeza del municipio es la Cabada, que tiene, si tenemos en total 1.700 habitantes en el municipio, 1.000 o algo más de 1.000 están en la Cabada, con lo cual resta 1.700 menos 1.000, te quedan 700. De esos 700 los tienes que repartir de media entre el resto de las otras, que son 4, y en este caso son 3, porque por un núcleo que es Angustina no pasaría, y te queda menos de 200 habitantes de media. En ese caso puedes aplicarlo. Yo lo que ya les comenté en esa reunión, aprovechando esos 15 minutos, digo 15 minutos porque fue rápida, no porque, me despacharon, sino porque fue muy bien la reunión. Lo que sí que planteé es, esos 200 es muy poquito, hay que subirlo, porque no atiende realmente a la dispersión que existe en los distintos municipios, que muchas veces se concentra toda la población en un núcleo, pero puede ser que otras veces esté repartido, y por tanto ya les dije, subidlo a 250, pero para eso depende de que se cambie ese decreto. Yo añadiría otra cosa. Metería en la coctelera, que es el transporte a demanda, porque cuando me he estudiado esta semana pasada para hacer la interpelación al consejero lo que hay en otras comunidades autónomas, vimos como en Galicia tenía las dos cuestiones, tanto el transporte a demanda. En Galicia además hay mucha más dispersión porque los concejos, el territorio es mucho mayor, pero hay zonas donde hay pueblitos que están lejísimos de todo, ¿no? Y vamos, la gente no se puede desplazar. Y tenían también, aparte de lo del transporte escolar, con el transporte general, también tenían el transporte a demanda, que hace poco lo han puesto en Torrelavega con el transporte urbano para la zona de San Ramón y demás por
Muy breve, que le quiero dar la palabra a Leticia. Y muy breve. Lo que sí que es cierto es que el decreto no establece únicamente que sean los ayuntamientos los que lo soliciten. La consejería lo puede hacer de oficio. Es lo que le pedíamos ayer. Entonces, y yo creo que pudiendo hacerlo de oficio y teniendo la prueba de que se puede hacer, bastaría con... De hecho, sus datos los tienen ahí, y Consejería de Educación, Consejería de Transportes, Casas, y ves a quién puedes cubrir y hacerlo directamente. Leticia, entiendo que los ciudadanos están alucinando con que hay autobuses que se pagan 2 veces, con que hay autobuses que van vacíos, Nosotros y hay gente que se pega por ir al hospital. Hemos pedido desde el principio de la legislatura la optimización de los recursos públicos, y eso significaba, y lo hemos pedido con poco éxito, el que se hiciera una auditoría de gestión de qué recursos pueden ser optimizados, porque en el caso de los autobuses está claro, porque quepan más personas dentro, y por lo tanto, si estamos hablando de dar un servicio público, no multipliquemos, no dupliquemos, pero hablo de esto, hablo de las empresas públicas, que les hemos pedido que fusionen, que algunas se dedican a lo mismo, que hay margen para gestionar mejor el dinero público, y bueno, de eso se trata. Si además combinamos gestionar mejor el dinero público con dar un mejor servicio al ciudadano, nada podría salir mal, pero bueno, parece que todo es complicado cuando no se tiene voluntad. Como dice Israel, no es tan sencillo como lo estamos diciendo aquí ahora mismo, puede parecer, tiene sus cuestiones administrativas, sus cuestiones, y encajarlo no es tan sencillo. Pero, es voluntad, pero Mario, es voluntad. Pero es posible. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, y yo creo que la función pública tiene que ir a optimizar los recursos que ya tenemos, y si además en esto es para cuestiones también de despoblamiento rural. Sí. Y luego se nos llena la boca. Estamos esperando la ley esa, La clave va a ser la renovación de los contratos, la adjudicación nueva, el que haya cláusulas específicas que... Porque si no, crearía inseguridad jurídica. Sí, desde luego. Entonces, el que se pueda hacer así, y el que se haga para toda Cantabria. Pero probablemente sea adaptar lo que en otros sitios ya funciona. Nosotros lo que vamos a hacer es un alto en el camino y volvemos para hablar del vocal. Dejo para otro día, que me parecía muy interesante el tema. Era una PNL, la libertad de expresión, de lo que llevabais ayer, sobre instar al gobierno central. Eso va para un monográfico, ¿eh? Hablamos otro día de ello, porque quiero hablar del vocal. Claro, al final, ayer hablábamos de la manifestación que ha habido el domingo, y hoy evidentemente la noticia del día, por no decir la de la semana, es lo que sabemos ya que ha dicho la jueza. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios, humedades y condensaciones. También realizamos fachadas ventiladas y todo tipo de mecanizados. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. En Aisla Plus solucionamos los problemas de humedades y condensación, reduciendo así los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Estamos en San Salvador 1, en Medio Cudello. Decohogar. Todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Además, ahora disponemos de un outlet de ropa a precios rebajadísimos. Ven y acércate a conocernos. Estamos en el polígono La Cerrada, nave 32 en Maliaño, antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decohogar. Cualquier producto que necesites está aquí. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. ¿Tienes problemas con la cal en tu hogar o negocio? ¿Cansado de cargar con botellas de agua del supermercado? En Agua Pura Cantabria Tratamientos de Agua te damos la solución. Llama al 611 78 67 93 o visita nuestra web aguapuracantabria.es.
Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Swanses. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Swanses. ¿Quieres que tu negocio suene en miles de hogares cántabros? Anúnciate en El Mirador. Llegamos a toda Cantabria con la mejor información local, deportes, opinión, cultura y entretenimiento. Tu marca en el programa referente del mediodía. Llama ya al 654 21 33 99 y descubre nuestras tarifas especiales. El Mirador, donde Cantabria te escucha. Bueno, tenemos que hablar del vocal. Dejamos para otro día la PNL de Vox de la instancia, ¿no? La PNL para instar al gobierno central sobre la prohibición que quiere hacer para menores de 16 años de las redes sociales. Quiero hablar del vocal. Teníamos el domingo la manifestación y hoy la jueza que dirige la acción penal, la jueza que dirige la instrucción, ha iniciado la acción penal contra 2 responsables de costas por el derrumbe de la pasarela del vocal. Permitidme empezar preguntando a Leticia, porque claro, fue la protagonista en el anterior pleno de la zaragata, como digo yo, con la consejera de Presidencia sobre el vocal, precisamente. Pues sí, algo sumamente desagradable. Nosotros empezamos nuestra intervención con absoluta sinceridad, primero poniendo en valor a todo el que trabaja en materia de emergencias y a los gestores también, que es difícil conciliar el sueño cuando uno tiene responsabilidades en esa materia, y después diciendo que no íbamos a entrar en nada de lo judicializado. Solamente preguntamos por el protocolo de actuación. La respuesta de la consejera pues fue de una total falta de respeto, con insultos, con consideraciones personales hacia que la diputada que preguntaba, que era yo, o sea, una cosa absurda, cuando seguramente si ella en el primer turno me hubiera dicho, ante una tragedia de esta magnitud vamos a revisar todos los protocolos para intentar mejorarlos si es posible, porque todo partió de que la presidenta del gobierno dijo que el protocolo había funcionado de manera impecable. Y entonces yo le dije, hombre, impecable, con 6 víctimas mortales y un herido grave, me parece que es mucho decir impecable. Seguramente tenemos margen de mejora. Eso era lo que yo preguntaba, nada más. Bueno, ya digo, salió pues con esa falta de respeto que le caracteriza a la consejera de Presidencia y fue muy, muy desagradable. En todo caso, sí nos quedó clara una cosa, que se trató el protocolo, porque ella nos habló del protocolo, que era de lo que le preguntábamos, como un desperfecto en una infraestructura, claro. Y yo le decía, consejera, un desperfecto, si tiene... Porque la llamada era muy clara. La llamada decía, si pasan por encima una persona o un grupo de personas, se matan todos. Es que a mí me impactó el tipo de comentario. Y además nos reconoció también la consejera que cómo se quedaría de inquieta esa persona que llamó de segundas, porque vio que tenía una llamada perdida en su móvil y dijo, a ver si quieren como alguna aclaración o algo. Llamó de segundas. Entonces, yo la semana pasada me encontré con un alcalde, lo comentaba ahora fuera de antena, pero es importante que lo escuchen los oyentes, que me puso un ejemplo que le había sucedido a él, que le llamaron un domingo del 112 diciendo, oye, que ha pasado alguien paseando por el pueblo y ha visto que estaba un perro abandonado, que por favor que el ayuntamiento se encargue, abro incidencia. Y bueno, el alcalde dice, mira, aquí es muy difícil que haya perros abandonados, puede ser que haya salido de la casa y entre, porque eso es lo habitual, pero es difícil. Bueno, en todo caso no tengo hora personal y no puedo hacer nada. Al día siguiente vuelve a llamar el 112 para poder cerrar la incidencia y le pregunta al alcalde y el alcalde dice, sí, he enviado a operarios del ayuntamiento al barrio donde me decíais que estaba, no han encontrado ningún perro abandonado y además han mirado por el pueblo y no han visto ningún perro abandonado. Y se cerró la incidencia. Mi pregunta es, cuando se recibe una llamada de emergencia en el 112 que dice que hay peligro vital, que se puede morir una persona, o sea, para mí es como si me llaman y me dicen que hay un niño en el alféizar de una ventana, o sea, se puede morir alguien, ¿no? Bueno, se abre la incidencia
y no se cierra la incidencia. Es decir, nadie tuvo en estas largas 40 horas o las que pasaran desde la llamada hasta el accidente el preguntar, ¿se ha hecho alguna gestión? Entonces, bueno, esto era lo único que nosotros pretendíamos poner de manifiesto. Ya digo, yo me pasé un mal rato porque me pareció tremendamente pues de una bajeza personal el contestar así, pero bueno, aquí estamos para lo que estamos y acostumbrados a recibir. Pero quiero decir algo porque estoy bastante impactada con lo que he estado viendo estos últimos días que ha pasado a raíz de esta tragedia. Y es que las administraciones públicas pues han empezado a colocar carteles a diestro y siniestro por todas las infraestructuras y concretamente voy a llamar la atención sobre una que sí que acabo de mostrar, que aparece peligro de desprendimiento en la barandilla donde todos nos ponemos a mirar la playa, la primera playa del Sardinero, que dice peligro de desprendimiento, precaución, acceso a la playa con acantilado inestable y debajo pone, esta administración quedará exenta de cualquier responsabilidad. Bueno, pues yo les voy a decir a los oyentes que justo a raíz de ver esto y sorprenderme, he estado buscando jurisprudencia reciente, traigo aquí una sentencia de la Audiencia Nacional en un caso, bueno, pues similar, también con un desgraciado resultado, que fue que en un acantilado pues se produjo un desprendimiento y lo que dice de la cartelería la Audiencia Nacional es precisamente que esto demuestra que tiene más responsabilidad todavía la Administración. ¿Por qué? Porque sabiendo que hay un riesgo cierto para las personas, no hace nada por impedir o que se asomen o que se apoyen. Es decir, si usted cree que esa barandilla se puede caer, tendrá que clausurar la posibilidad de acercarse a la barandilla. Oiga, tendrá que impedir que pueda haber un resultado fatal. ¿Usted se cree que por poner un cartel donde diga yo no respondo, esto es suficiente? Bueno, pues es que me parece escandaloso. He visto que también que han puesto unas vallas en Puerto Chico, en la zona del paseo de la rampa de madera que hay detrás de la gasolinera, en fin, que ahora me decían también, ¿no?, mis compañeros de tertulia que en algunos municipios están haciendo lo mismo. Bueno, yo creo que esto es poner efectivamente el acento donde hay que ponerlo. Las infraestructuras no vale solo con inaugurarlas y cortar la cinta y hacerse la foto, hay que hacer un correcto mantenimiento, pero en este caso hoy hemos sabido, ¿no?, pues lo que acaba de decir la juez en cuanto a que el mantenimiento de esa infraestructura era de costas, pero yo he de decir que la sentencia y la instrucción que se está llevando a cabo va más allá. También dice, oiga, si usted tiene sendas que por las que cobra, ¿no?, rutas guiadas para hacer esa senda y pasa por una infraestructura que está en mal estado, y yo digo más, si los vecinos de Cueto, los vecinos de Monte llevaban meses diciendo, cuando no años, porque alguno me ha dicho que él ya lo dijo años antes, que aquellas infraestructuras estaban en mal estado, ninguna de las tres administraciones, ni el 112, ni el ayuntamiento, ni por supuesto Costas, pueden mirar para otro lado. Mario. Bueno, pues a ver, este es un tema, diría que delicado, no. Delicadísimo. Lo siguiente. Sí, sí. Por eso, perdón, hago un paréntesis, me sorprendió a Zaragata de otro día en el Parlamento, porque ya no, como periodista, como ciudadano, sí que esperaba tener un poco más de tacto por parte de los políticos a la hora de hablar de un asunto en el que hay 6 víctimas mortales. Yo creo que en este caso lo primero que deberíamos de utilizar todos es el principio de prudencia. Sí. En este caso. Es un tema que han fallecido 6 personas, está judicializado y honestamente no tengo elementos de juicio suficientes como para decir si hay responsables. Habrá responsabilidades patrimoniales, habrá responsabilidades penales, habrá responsabilidades políticas, que todas son diferentes entre sí. Claro. Y seguramente sean compartidas en muchos casos, desde que se ha hecho esta construcción, en este caso concreto, desde que se hizo la construcción hasta ahora han pasado muchos años, muchos gobiernos, diferentes colores políticos. Entonces, no seré yo quien políticamente de esto quiera sacar algún rédito, ¿no? Y creo que el objetivo de todos, yo creo que es compartido, y es que este tipo de cosas no vuelva a suceder jamás, porque ninguno estamos libres de que mañana, yo tengo un niño de 5 años, que mañana me llamen del cole que se ha caído y le ha pasado, vamos, no lo quiero ni pensar, ni algo parecido a esto. Pero sí que es verdad que los políticos, todos, y de todos los colores, por eso decía que hay que ser honestos, y en este caso mucho más, mi experiencia, mucha, poca,
mediana. Aquí todos tenemos cierta experiencia en lo local, sobre todo. Los 3 que hemos estado aquí hemos estado en municipios o en juntas vecinales, en mi caso en los 2. Estamos muy acostumbrados a ver inaugurar cosas, pero claro, es inaugurar cosas, luego el mantenimiento, y yo siempre pongo un ejemplo. Yo cuando llegué a mi ayuntamiento, un ayuntamiento de aproximadamente 8.500 habitantes, yo veo que hay 2 piscinas municipales de verano. Claro, me llega el presupuesto, lo primero que hago es ver el presupuesto y veo que se va casi todo el presupuesto de esa concejalía prácticamente en mantener esas 2 piscinas. Y yo digo, mi pueblo puede mantener estos 2. ¿A quién se le ocurrió la idea brillante de hacerlo en su día? Sí, sacarse una foto para el programa electoral, muy bien, pero es que luego todo esto hay que mantenerlo con un orden y no puedes abandonarlo después. Y esto es un ejemplo, no sé si es bueno o malo este ejemplo, pero creo que se entiende. Y esto es lo que sucede en la mayor parte de los municipios. Yo no voy a decir de esta región, yo hablo de lo que conozco, pero en general. No, y no solo de Cantabria. No, en general. Entonces yo creo que deberíamos de hacérnoslo mirar todos, porque esto, una de las cuestiones es esta. A ver, no tiene nada que ver la piscina de mi pueblo con lo que ha pasado en el Bocal, ni nada que ver, pero por poner un ejemplo que entendamos todos. Pero en este caso concreto del Bocal, yo utilizaría el principio de prudencia, porque no creo que ninguno tengamos elementos de juicio suficientes como para decidir sobre responsabilidades últimas patrimoniales, sobre penales, ni mucho menos, si acaso políticas. Mario, pero es que la pregunta era de protocolos. No hablo de... la pregunta era protocolo. Yo quería extenderlo más allá. Ni siquiera hablábamos de responsabilidad. Por eso fue tan desagradable, porque si solo te digo, mejora el protocolo para que nunca vuelva a pasar, si es posible, pues hombre, no te pongas así. No, pero yo quería extenderlo ya con la noticia porque además, probablemente, esto sea más asunto del Pleno Municipal de Santander que del Pleno del Parlamento de Cantabria, en todo caso. Pero no hablaba en eso, hablaba en términos generales, porque sí que nos han preguntado a todos, que a quien más, a quien menos, le han preguntado sobre este asunto, porque en las últimas 3 semanas, lamentablemente, he estado muy a la orden del día. Entonces, principio de prudencia y ser lo más honestos posibles con nosotros mismos. Pleno municipal, por cierto, que ha habido ya extraordinario el pasado jueves, si no recuerdo mal, en el Ayuntamiento de Santander, Israel, que además eres equipo de gobierno municipal, ahora mismo de aquí el único que tiene el poder municipal. A ver, en este asunto, a mí pues igual que comentabais, a mí me han preguntado también en otras... Hombre, pero es normal. En otras entrevistas y demás. No, y los ciudadanos por la calle, supongo, en Río Tuerto te habrán parado de, oye, Israel, ¿y de quién es culpa? ¿Del Ayuntamiento de Costas? ¿Y qué tenía que haber, tú que estás en un ayuntamiento, qué tenía que haber hecho el ayuntamiento? Y aquí comparto la idea que yo creo que comentaba ahora Mario, pero que compartimos todos, de prudencia. Sobre todo porque estamos hablando de no se ha roto un banco y ya está, y simplemente hay que repararlo, sino que ha sucedido una desgracia. Es que no me gusta hablar de estos temas, no estoy nada cómodo, no porque no pueda hacerlo, sino porque me parece que creo que poco consuelo vamos a poder aportar a las familias, a su entorno, sobre una desgracia que nunca debía haber ocurrido. Y que lo único que podemos hacer en nuestra tarea como responsables públicos es poner todos los medios para que no vuelva a ocurrir. Hombre, y purgar responsabilidades. Y evidentemente, sí, pero esas responsabilidades no las vamos a dirimir nosotros en el ámbito político. Si hay responsabilidades de carácter penal, seguirá la cuestión judicial como se está llevando hasta ahora. Pero sí quería relacionarlo con lo que decíais sobre el mantenimiento, porque hay mucho afán y cada vez estamos en un año de las elecciones, en los cuales nos encanta inaugurar cosas. Hasta chorradas. Infraestructuras, muchas de ellas, hay algunas infraestructuras son necesarias. Que son necesarias, por supuesto, un consultorio es necesario, un centro escolar es necesario, o sea, hay cuestiones que son evidentemente necesarias, pero digamos que en todos los ayuntamientos queremos tener de todo. Y es una realidad que tenemos que abordar. No todo el mundo puede tener de todo en esta materia. No estoy hablando de responder a los derechos más básicos, sino el de tener todas las infraestructuras constantemente. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es muy cínico, pero que creo que todo el mundo vamos a entender. En todos los pueblos no puede haber una pista de pádel. Evidente. Lo siento mucho. Habrá gente que le guste. Yo he jugado con mis amigos al pádel, me entretiene de vez en cuando jugaba, ya hace tiempo que no. Pero no todo el mundo puede tener una pista de pádel. Primero por lo costoso de esa infraestructura, después para que haya un servicio y tiene que haber un mantenimiento.
Fíjate, en mi labor como ahora equipo de gobierno, estoy más pendiente de dar contenido que del continente. Es decir, en mi municipio tenemos la suerte de que, pese a ser un municipio pequeño, pues tiene unas infraestructuras, tiene tren, tiene un pabellón municipal, tiene una bolera municipal, tiene distintos centros cívicos. Es decir, es un municipio que para ser tan pequeñito, pues tiene mucho. Bueno, ahora hay que dotarlo de, primero, mantenimiento. Es algo que, también se olvida mucho. Cuando inauguramos una mega obra espectacular, y luego hay que tener dinero también para llenarlo de dentro. Pero fijaos, porque voy a poner también un ejemplo, como ponía Mario de su caso y yo del mío. Nosotros tenemos varios centros cívicos. Bueno, pues esos centros cívicos habrá que dotarles de actividad, porque yo como vecino, antes de entrar en la política municipal, sé de centros cívicos que a lo mejor se utilizaban 3 veces al año. Y ya. Digo, no, hay que dotarles de contenido, de actividades culturales, formativas, de exposiciones, y en esa parte es la que trato de entrar dentro de una de mis concejalías. También porque el dar contenido y uso a los edificios también sirve para mantenerlos. Primero porque una casa que no utilizas acaba jodiéndose antes, eso es así. Y segundo, porque en el uso te das cuenta de lo que falla, de lo que falta, de lo que hay que mejorar. Otro ejemplo, ahora que precisamente tenemos que ahondar en adaptar todas las instalaciones a la diversidad funcional que existe entre las personas, fundamentalmente estoy pensando ahora en el no tener barreras físicas, por ejemplo en un baño que esté adaptado, pues te das cuenta de que a lo mejor en el centro cívico pues está adaptado, pero justamente le falta una barra. Pues ahora ya estamos pendientes de hay que ponerle la barra para que la persona que lo necesite pueda. Yo creo que esa es la política cotidiana que responde a lo que necesita la gente. El cortar e inaugurar y salir en las fotos, honestamente, por nuestra labor nos toca. Pero yo os diría que yo huyo bastante de las fotos y cualquiera que me haya seguido un poco, es que a mí no me interesan. O sea, entiendo que forma parte de tu visibilización como cargo público, pero es que a mí me interesa el hablar con un vecino y decir, oye, pues, ¿qué problema tienes? ¿Cómo se puede resolver? Los gestores siempre dicen que cuando te toca tratar el tema del alcantarillado, que no lo ve nadie, ¿no? Que hay poco que inaugurar ahí porque va bajo tierra, pero el día que un vecino abra el grifo y vea que sale el agua sucia o que no sale el agua o que tiene problemas con ese tipo de cosas, pues ese día pondrá el grito en el cielo con razón, ¿no? Pues claro, es que hay cosas que son mucho más importantes, ¿no? Esto es como en El Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Pues yo creo que hay muchas cosas esenciales que son invisibles a los ojos. A mí había un alcalde que decía una vez, hay algo que puede costar la cabeza a un alcalde, que no esté bien el alcantarillado y yo inunde y el ayuntamiento le tenga mal, inunde tu casa, que no haya agua corriente y que no haya farolas que alumbren la calle. Pues y esas tres cosas nunca me las van a perdonar si no las tengo. Y me bueno, pareció la farola todavía la puedes inaugurar, pero vamos. Y yo conocía a uno que decía, nunca hagas obras el último año de legislatura sobre superficie. Claro, porque vas a generar bajo superficie, perdón. Claro. Sí, sí, porque vas a... De todas maneras, el otro día me decía una madre, ¿no? A raíz de toda esta tragedia terrible, decía que una vez había llamado al 112 porque en los columpios, lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Los columpios no adecuadamente mantenidos, pues había un tobogán donde dice, mi hijo, vamos, no se dejó allí yo que utilizo ahora mucho por motivos obvios los parques infantiles, lo que no puede tener es en un pueblo con 12 localidades, 24 parques infantiles. Y en localidades donde no hay ni un solo niño. O viene uno el fin de semana porque eso tienes que mantenerlo. Se deteriora. Y como tú tengas un parque infantil con un tornillo para arriba, le puede causar un problema a cualquier niño muy gordo. Tremendo. Entonces, eso pasa muy habitualmente. Pues justo esto fue lo que me decía esta madre. Dice, mi hijo se dejó ahí, bueno, una brecha tremenda porque era cortante. El final del tobogán, pues por el deterioro del paso del tiempo, lo que fuera, el embellecedor se había caído y era era algo absolutamente cortante. Y dice, bueno, como vi que nadie llegó allí a poner nada, bajé yo con una cinta y puse un cartelito de peligro y no sé qué. Esto no puede ser, ¿no? Esto no debería ser. De todas formas, hablando de cartelitos, claro, ahora a raíz de todo esto, no digo el Ayuntamiento de Santander, todos los ayuntamientos están más alerta y están poniendo cartelitos y precintos, pero
Claro, empiezo tenga que por pasar esto. Israel por ser concejal, ¿eh? De poco sirve que el ayuntamiento haga eso si lo que tiene que hacer es solucionar el problema. No poner un cartel como el que nos ha enseñado Leticia. Bueno, para empezar hay que poner el cartel, Sí, claro, a ver, evidente. Hasta que lo lo urgente arreglen. hasta que se ahora mismo arregle. hay que ponerle. Lo sí. digo porque en esto no estoy hablando ya del vocal, sino en otras cuestiones que son más del ámbito local. Pues hay quien quiere aprovechar también tajada desde el plano político ante una cuestión que yo honestamente pues no entiendo. Y voy a poner un ejemplo concreto, no voy a citar a nadie, pero voy a poner un ejemplo concreto de mi municipio. Bueno, quien sume 2 más 2 yo creo que va... Ahora mismo están haciendo unas obras en Adif para eliminar pasos a nivel. Bueno, por cierto que mi grupo municipal fue el único que manifestó ciertos reparos a cómo se planteaba. El resto de grupos no hicieron nada. Bueno, la cosa es que evidentemente por ahí está pasando maquinaria de alto tonelaje por esas carreteras para llegar a hacer la obra, están haciendo un puente, bueno. Con independencia de cómo sea el resultado final, evidentemente por las carreteras que ya existen, pues se están deteriorando. Pues me tengo que encontrar ayer mismo con que un grupo municipal plantea que es que el ayuntamiento no hace nada en reparar las carreteras. Y yo me pregunto, ¿qué quieres? ¿Que lo repare antes de que acabe la maquinaria de alto tonelaje de pasar por allí? ¿Para qué? Para hacer una reparación inmediata. Que las reparaciones inmediatas no existen. Quiero decir que la administración o sea, por mucho que tú puedas ir a la ferretería, cosas de palación despacio. tú vas a una ferretería a comprar un tornillo y un martillo y puedes, pero en la administración reparar algo de la noche a la mañana, pues solo puede hacer a lo mejor el Ministerio de Fomento porque tiene su propio equipo. Israel, y no hay cosa que le moleste más al ciudadano que levantes hoy la acera para Sí, poner sí, no sé qué claro. y dentro de 20 días que ya la has cerrado la vuelvas a levantar porque Leticia, tienes la Porque además sensación... es muy visible. Leticia. Claro, es muy visible. Pues es que me lo encontraba ayer. Ya. Y digo, y que no es mi competencia porque Sí, no llevo sí. obras, pero bueno, lo ves y dices, ostras, es que debemos vivir en un municipio distinto Pero eso en el es- cual siga habiendo obras. Cuando acaben las obras, si efectivamente hay que mejorar esa carretera, pues habrá que poner los medios y los recursos e incluso pedir Y demanda- al, claro, al a consejero que lo haya- Que lo pague, Que que lo ha Pero roto. eso es exactamente igual que cuando tiras un arbolado, ¿no? Yo que en mi junta lo tenía Sí. habitualmente, y pides una fianza a la empresa que lo va a tirar para que Pues sí, luego daños. arregle Eso el es. camino Claro. por donde saca la madera, pero no le va a arreglar todos los días, lo arregla final. El último día. el último día que termina. ¿No? Pues creo que eso es sentido común, ¿no? Sí, que sí. Es que el sentido común realmente últimamente... Otra cosa es que se vayan y dejan últimamente aquello empantanado. escaso. Entonces Claro, ya puedes le llama protestar la lo que atención. quieras. Pero Bueno, Totalmente. que nos tenemos que despedir. Leticia, como siempre, muchas gracias. Un placer. Israel, como siempre, muchas gracias. Que vaya Muchas muy bien la gracias. charla en Juan 23, número 24 en el Ágora. Y Mario, muchísimas gracias, como Gracias, siempre. sí. Nosotros hacemos un alto en el camino y tenemos que echar ya, es decir, rebajar la persiana del programa porque ya están aquí las 2.